Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Por qué los votantes dominicanos eligen políticos acusados de corrupción? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Como siempre, si al final de este tipo de video ¿tú crees que llenó alguna de tus expectaciones? Por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, deja tus comentarios. Pero una forma de ayudar un poquito al negro que te está hablando, simplemente comparte este tipo de material. Parece mentira, pero a 5 meses de las elecciones presidenciales en República Dominicana, la actividad política a principio de año, yo estoy seguro que si de una forma u otra va a empezar a crecer. Y como yo soy un individuo que no tengo mucho que hacer, hablar de política durante esta época del año, a varios meses de las elecciones presidenciales, porque seamos francos, las elecciones municipales yo no le presto ningún tipo de atención, porque lo que realmente va a determinar lo que es el destino de una nación en los próximos 4 años es quién va a ser el próximo presidente de la República. Y como una forma de yo pasarla bien, entretenerme, porque yo soy de lo que creo que la política tú no puedes tomarla muy en serio ni cogerla muy a pecho, porque eso te deprime o te incomoda, y más con el tipo de presidente que nosotros hemos tenido en los últimos 40 a 50 años. Razones por las cuales en las próximas elecciones realmente van a ser significativas dependiendo de cuál va a ser tu elección como el próximo presidente. O si tú optas y deseas mantener al actual presidente de la República, Luis Abinader, y tú le vas a dar 4 años más. Pero en este tipo de trabajo yo voy a tratar de analizar desde un contexto histórico por qué los votantes dominicanos siguen eligiendo políticos corruptos. No cabe duda que ahora mismo, a las elecciones presidenciales de mayo próximo, una de las preguntas que muchos dominicanos tienen en su mente al momento de elegir quién será el próximo presidente de la República, entre Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el síndico de Santiago, Abel Martínez. Desde mi punto de vista, o partiendo de ustedes, ¿quién ustedes creen que ha tenido el gobierno más corrupto? Entre Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina. Déjame saber en tus comentarios cuál es tu respuesta. De esa forma, tú me entiendes, nosotros podemos tener una idea de por qué realmente el pueblo dominicano va a votar en próximas elecciones que vienen. Porque seamos realistas, en un país como República Dominicana, donde el clientelismo político es la razón detrás de esa gran maquinaria electoral que tiene el partido que está en el gobierno, lo que te dice a ti que la corrupción de muchos de los funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, utilizando la palabra suponiendo, eso te dice a ti que ese tipo de dinero se va a utilizar en la campaña política. Y más una nación donde cuando se habla de la publicidad del Estado, se calcula que el Estado dominicano invierte alrededor de 6.000 a 8.000 millones de pesos. Lo que te dice a ti que Luis Abinader, por ese lado, en cuestiones económicas, le lleva cierta ventaja tanto al expresidente Leonel Fernández como al aspirante a la presidencia del PLD, Abel Martínez. Pero como una forma de uno reírse con uno mismo, yo espero que ustedes en los comentarios me dejen saber, entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, ¿quién ustedes creen que ha sido el gobierno más corrupto? No el presidente. Claro, continuemos hablando sobre este tópico porque desde mi punto de vista, en las próximas elecciones presidenciales, los votantes deberán decidir qué gobernante es menos corrupto. En las próximas elecciones de año próximo, entre Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y el síndico de Santiago, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana.
quien fue el expresidente de la Cámara de Diputados durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y creo que también durante el gobierno de Danilo Medina. Desde mi punto de vista, es uno de los responsables de esa aprobación desmedida de los grandes préstamos internacionales, lo cual tienen endeudado en este momento a la nación dominicana. Y no hablemos de los famosos contratos leonistas, que fueron famosos durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, de los cuales Abel Martínez participó. Cuando se habla de los gobiernos de Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, existió una especie de corrupción institucionalizada. No lo digo yo, lo dicen los sabiondos de la política en República Dominicana, en todas las esferas del gobierno, tanto en los funcionarios públicos como los legisladores, y no hablemos de los jueces, pero sobre todo de la complicidad del Ministerio Público, sobre el cual ahora mismo todos conocen los casos de corrupción durante el gobierno de Danilo Medina, sus familiares y el ex procurador de la República, Yealán Rodríguez, quien está siendo acusado de corrupción en este momento. En este caso, no cabe duda que cuando se habla del Ministerio Público, imputó los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos a otras personas, además de Yealán Rodríguez, en caso conocido como la Operación Medusa. El presidente Luis Abinader consideró que de los casos de corrupción que han sonado en su gestión, solo uno afecta lo que es la credibilidad de su gobierno. El fraude de la Lotería Nacional, por el cual fue sometido el exadministrador de la Lotería Nacional, Louis Michel Dicen. No cabe duda que en este momento, si tú vas a las elecciones del próximo mayo, vamos a ser francos, el votante dominicano va a votar por cuál de los tres gobiernos o de los tres partidos tiene el aspirante a la presidencia menos corrupto. Claro, no cabe duda que para entender el por qué en República Dominicana la clase política es tan corrupta, pero también por qué muchos dominicanos, ya sea producto del fanatismo político, de eso que la gente llama cuando tú idolotras cualquier tipo de identidad, como el caso del expresidente Leonel Fernández, o producto del clientelismo político, eso te dice a ti que realmente cuando se habla de la corrupción, nadie está exento de aprovecharse del dinero del Estado. Pero ¿por qué los dominicanos eligen políticos acusados de corrupción? Es el tópico que yo voy a tratar de desarrollar con ustedes. Si ustedes quieren oír el negro hablando de algo que no conoce, porque vamos a ser francos, señores, la política yo la veo hacia allá, porque yo no tomo la política muy en serio y tampoco me tomo muy a pecho la forma como se comporta la clase política en República Dominicana. Pero para este tipo de trabajo, como una forma de yo entretenerme y las personas que me están mirando en este momento la pasen bien, y de esa forma este canal yo trato de levantarlo, porque ustedes saben que yo tenía varios meses, si no años, que no me sentaba frente a una cámara a hablar sobre la política en República Dominicana, y como una forma de empezar a engrasar un poquito la cajebola de la política en República Dominicana, dijo, déjame hablar un poquito de política, y tomé el tópico de hablar sobre la corrupción en República Dominicana, porque yo creo que es un factor sumamente importante de que los votantes de República Dominicana tengan conciencia política, lo cual va a determinar qué tipo de presidente ustedes van a elegir en las próximas elecciones, pero también una forma de controlar esa corrupción institucionalizada que existe en toda la actividad política en República Dominicana. Todos los partidos, de una forma u otra, se benefician de la corrupción en República Dominicana, y la mayoría de ellos por ambiciones políticas, pero otros por ambiciones económicas. Nadie puede negar que la corrupción es uno de los problemas que más afecta a todas las naciones en América Latina y el Caribe. Razones por las cuales muchas personas reconocen la existencia de la corrupción, pero muy poco conocen los efectos negativos en la calidad y cantidad de servicios que ofrece el Estado a los ciudadanos, mucho menos las razones de este problema social.
Los dominicanos, por cuestiones históricas, económicas, políticas, sociales, educativas y personales, apoyan con sus votos a políticos asociados a la corrupción en el país. ¿Por qué este comportamiento? Es una de las cosas que trataremos de encontrarle o hacer un tipo de análisis para entender ese comportamiento del pueblo dominicano, de que por qué ellos votan por aspirante a la presidencia o cualquier tipo de político que está buscando cualquier tipo de cargo electivo, ¿por qué votan aún sabiendo que es corrupto? ¿Por qué los dominicanos votan por políticos ladrones? Para entender este comportamiento complaciente debemos conocer lo que es la idiosincrasia, historia, nivel educativo y capacidad de manipulación de una clase política o grupo de delincuentes que utilizan los partidos como si fueran mafia, que van al gobierno a robarse el dinero de los contribuyentes, bajo la impunidad estructural en la cual los votantes son tan culpables como los políticos corruptos que ellos apoyan con su voto. Yo siempre he creído que en República Dominicana tan corrupto es ese votante que apoya cualquier tipo de político que ellos saben que son corruptos, simplemente porque son parte o pertenecen a la misma organización política, lo que te dice a ti que realmente el pueblo dominicano, la corrupción, es un tipo de corrupción que es como una enfermedad que es endémica del pueblo dominicano, en la cual la historia de cómo surge este tipo de comportamiento en la mentalidad del cuerpo dominicano, de creer que realmente el Estado no le pertenece, o como que el Estado es algo que está allá y ellos están aquí, es un tipo de mentalidad que realmente nosotros tenemos que analizarla para entender por qué un paquete de gente vota por los mismos políticos corruptos. La mentalidad de esto no es de nadie, o no me importa lo que pasa aquí, es parte del comportamiento colectivo de los dominicanos descendientes de los colonizadores blancos, pero también en una población negra y mulata que nunca se sintió parte de este territorio conocido como Quisqueya, según los taínos y posteriormente República Dominicana, cuando el concepto de nación fue parte del grito de independencia. Ahora hablemos sobre los casos de corrupción más importantes durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, como una forma de llegar a la conclusión que en las próximas elecciones los votantes dominicanos van a tener que votar por los aspirantes a cualquier tipo de cargo electivo de esos partidos mayoritarios que han sido la estructura política que se ha utilizado para robarse el dinero del Estado. Y mucha gente que son PRMistas van a votar por los candidatos PRMistas, aún sabiendo que son corruptos. Los PLDistas van a votar por candidatos PLDistas, aún sabiendo que son corruptos. Los PRMistas, que no es más que un bastión del Partido Revolucionario Dominicano, van a votar por los candidatos del PRM, aún sabiendo que muchos de ellos son corruptos. Claro, no cabe mucho que decir que cuando tú hablas de los casos de corrupción más importantes dentro del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, como forma de entender el nivel de saqueo al dinero del Estado que la clase política ha sido responsable en las últimas décadas, obviando un poquito lo que es el gobierno del doctor Joaquín Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano, quien había tanta corrupción durante los 12 años de la presidencia de Joaquín Balaguer, que él utilizó la frase famosa de que la corrupción se detenía en la puerta del palacio. Lo que te dice a ti que la corrupción siempre ha existido desde la formación de la República Dominicana como un Estado independiente. Desde el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano en el 1986, cuando el fallecido presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, 1982-1986, fue condenado a 20 años de prisión, pasado por los gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía en el 2004 y Danilo Medina desde el 2012 hasta la fecha, y no hablemos del gobierno actual del presidente Luis Abinader. Los escándalos de corrupción han perseguido a la clase política
También importantes casos de corrupción en el sector privado, como la quiebra bancaria en el 2003, que terminó con la condena por lo menos 5 ejecutivos de bancos que todos conocemos, lo cual de una forma u otra dañó lo que es la economía y las posibilidades del Estado de resolver los grandes desafíos de la nación, porque ese dinero hubo que reenforzarlo, hubo que dárselo para atrás a las personas que tenían ahorro en esos bancos. En el caso contra el fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco, bautizado como el juicio del siglo, fue condenado en el 1988 a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos. En el 1989 la sentencia fue anulada, pero la batalla legal continuó y en el 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel. Fue arrestado y solo permaneció 2 meses en la cárcel. Las acusaciones contra el fallecido gobernante fue la supuesta de haber patrocinado compras irregulares de las Fuerzas Armadas. Por el mismo caso también fueron condenados por defalco Almonte, Manuel Antonio Cueva Gómez y Juan Tomás Peña. José Michelén, quien fue director de Inespre, y Fulgencio Espinar, administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país también por acusaciones de corrupción. Señores, yo le estoy diciendo, para tú entender la corrupción en este país, tú tienes que irte para atrás, para darte cuenta que ese no es un fenómeno nuevo. Llevo mucha gente hablando de corrupción del gobierno del actual presidente Luis Abinader, como obviando la corrupción del expresidente Leonel Fernández, y no hablemos de la peor corrupción en la historia cuando se habla del expresidente Danilo Medina. Claro, no cabe duda que cuando se habla de corrupción, uno de los casos más sonados de corrupción de la última gestión del fallecido presidente Joaquín Balaguer fueron el desfalco en aduana y el contrato con la empresa canadiense Hydro Queen. Fue sometido a la directora de aduana, Anílisis Rice, y otras 21 personas acusadas de desfalco por 1.000 millones de pesos contra el Estado en el periodo 1990-1994. Y en el 2008 el grupo fue descargado luego de que aduanas retirara las acusaciones contra la exfuncionaria. El caso del programa eventual mínimo de empleo, PICME, involucró a 4 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que fueron funcionarios en el primer gobierno de organización política entre 1996 y el 2000. Fueron acusados supuestamente de estafar al Estado por más de 1.000 millones de pesos. Oye, pero aquí no se habla de poco coarto. Aquí no se habla de coco alto. Los políticos no se roban 100 pesos, no, ellos se roban de 1.000 millones. Por el caso fueron acusados de Andino Peña, Jaime Cortina y Luis Ichauti. También fueron acusados en el mismo expediente Noel Camaño, Grecia Peguero y Leén Antonio López Mata, acusados de estafar al Estado. Claro, hay algo que hay que entender. Cuando se habla de corrupción en República Dominicana, toda persona es inocente hasta que un juez determina lo contrario. Cuando yo hablo de casos de corrupción, como una forma de yo cuidarme, para que al negro no le quiten los chelitos que cree que tiene. Muchas veces cuando yo hablo casos de corrupción, tengo que utilizar la palabra de supuestamente. Eso es lo que se dice, porque yo no tengo prueba de nada de lo que yo estoy diciendo o estoy leyendo en este momento. Yo simplemente lo hago como una forma de que el pueblo dominicano, o las personas que están mirando este video, tengo una idea de qué que yo estoy hablando cuando yo digo que el pueblo dominicano vota por políticos corruptos. Claro, no hablemos también del famoso plan Remove. Fue uno de los grandes escándalos de corrupción que involucró un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La acusación fue de estafa contra el Estado, la crisis bancaria y la corrupción privada. El caso de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter fue de corrupción privada, pero generó una crisis económica en el país. La crisis estalló en el 2003 y por ese caso fueron condenados Ramón Páez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Álvarez Renta, acusados de desfalco por 55.000 millones de pesos y lavado de activos. Señores, una nación tan pobre como República Dominicana, o cualquier tipo de institución bancaria, que simplemente les roben 55 millones de pesos y lavado de activos, alegamente.
Eso te dice a ti que la corrupción realmente está en todas las esferas del Estado, pero también en toda la sociedad dominicana, ya sea en el sector privado, pero también en el sector público. Según las investigaciones, la empresa brasileña Embraer, más recientemente, figuran las acusaciones del Ministerio Público contra el senador de San Juan, Félix Bautista, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OIC. Pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia. También el escándalo de la OIE por el subsidio de un ingeniero en instalaciones de esa institución, supuestamente agobiado por las deudas. El caso de los tucanos, son sometidos 4 personas y guardia de prisión, el coronel Carlos Piccini. Otro escándalo recientemente es el relacionado con el CEA, una venta irregular de terreno en San Pedro de Macorís que provocó la muerte violenta de 3 personas, entre ellos los locutores Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina. Claro, ustedes me preguntarán, broma, hombre, el diablo, ¿para qué tú me estás recordando todos esos casos de corrupción? ¿Tú lo que quieres es que yo coja un pique con la clase política dominicana? No, yo simplemente te estoy tratando de recordar que las 3 organizaciones políticas que en este momento llevan aspirantes a la presidencia en las elecciones próximas, seamos francos, eso que la gente llama la corrupción institucionalizada es parte de la mentalidad de la clase política en República Dominicana. Ahora, si tú como votante dominicano que te duele tu país y te duele cada vez que se roban el dinero del Estado, simplemente trata de votar por el candidato a la presidencia de esas organizaciones políticas, porque esas son las que hay, porque tú creas que menos se va a robar en el Estado. Claro, no cabe duda también que cuando se habla sobre las investigaciones de la empresa brasileña Embraer, había pagado millones de dólares a funcionarios, empresarios y militares de República Dominicana a cambio de facilitar la compra de los famosos aviones Super Tucano. Las aeronaves brasileñas fueron compradas durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Un tipo de presidente que yo siempre he dicho, quizá yo estoy equivocada, que Leonel Fernández es el responsable de la institucionalización de la corrupción, tanto en el Estado como también de los jueces, y no hablemos de la parte legislativa. Para mí, uno de los políticos dominicanos que más mucha gente le llama la atención, que más mucha la gente llama, producto de ese culto a la personalidad, es el expresidente Leonel Fernández, quien no hizo nada para detener a la corrupción. Por lo contrario, creó los mecanismos legales para que las personas que fueran acusadas de corrupción no fueran enjuiciados. Es una realidad política que nosotros tenemos que aceptar. En el 2010, con el argumento de mejorar la vigilancia de los cielos dominicanos y evitar que los narcotraficantes internacionales utilizaran el territorio dominicano como puente para sus exportaciones hacia los Estados Unidos y Europa. Y ahora tuve al expresidente Leonel Fernández hablando como que él no sabe nada de eso. Por eso cuando se habla de corrupción, ninguno de los aspirantes a la presidencia puede señalar al actual presidente de la República, Luis Abinader, porque las 3 organizaciones políticas están embarradas en actos de corrupción. El problema de todo eso es que los votantes dominicanos van a tener que elegir entre todos esos aspirantes a la presidencia o cualquier tipo de cargo legislativo, porque las municipales, como dije anteriormente, a mí no me importa. Simplemente ellos van a tener que votar por el candidato menos corrupto o el que ellos crean que vaya al Estado a no robar. Pero ahora hablemos un poquito sobre cuando se habla de Danilo Medina, el presidente actual del Partido de la Liberación Dominicana, quien está detrás de la candidatura presidencial de Abel Martínez. Cuando se habla de actos de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina, créemelo, ahí es donde la gente se asombra. El último señalamiento ha sido en el denominado caso Calamar, que tiene como principal implicado a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta. En los casos de corrupción hay involucrados familiares
y muy buenos amigos del expresidente. Asimismo resalta el periódico, en el denominado caso Medusa, en el cual el principal implicado es el ex procurador general de la República, Yealán Rodríguez, el ministro público establece que este último recibió apoyo incondicional de Danilo Medina para que simplemente los casos de corrupción de su gobierno, él de una forma u otra no lo llevara a la justicia. No cabe duda que producto de una orden de allanamiento o sobre los implicados en el nuevo caso Operación Calamar son una de las series de revelaciones que envuelven al exmandatario, el actual presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana. Uno de ellos es que en el 2019, antes de la primaria del PLD, Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional a los miembros del alto nivel del equipo, quienes instruyó para que buscaran dinero para este certamen electoral como para las elecciones generales de 2020. A sabiendas de que esa busca era ilícita. Y no hablemos sobre los costos de la planta de carbón cuando se habla de Punta Catalina. Claro, yo me siento con ustedes y hablar de todos los actos de corrupción de Danilo Medina. Nosotros vamos a durar 3 horas hablando aquí. Y créemelo, yo sé lo que pienso, que el negro no es buen mozo. Y tampoco tiene un léxico así, que ustedes se van a sentar a escucharlo. Lo que te dice a ti, que yo simplemente estoy mencionando los casos de corrupción que me llegan a la mente en este momento. ¿Qué pasó durante el gobierno de Luis Abinader? Un hombre que honestamente, rico de cuna, quien no necesita el dinero del Estado para simplemente aumentar su riqueza. No cabe duda que cuando se habla del gobierno de Luis Abinader, el actual presidente de la República, el fraude en la administración de Michelet Decen al frente de la lotería o del ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y de Educación, Roberto Fulcar, estamos hablando de otros muchos que son de los conocimientos públicos y que no han hecho nada para enfrentarlo. Pero fíjate que en la denominada Operación Calamar, Ángel Lockwood solo tuvo que decir que dio millones de pesos al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, hoy presidente de la República, Luis Abinader, para que negociara con él y le impusiera una medida de coerción benigna. Citó también al miembro del comité político del PLD. ¿Cómo ve? La clase política se tapan unos con los otros. Y nosotros los votantes dominicanos, excusándome la palabra, como los pendejos creyendo en la clase política en República Dominicana. Por eso lo que yo le dije al principio, señores, la clase política de República Dominicana, yo no la tomo en serio a ninguna de ellos. Por eso yo no tomo en serio lo que es el posicionamiento político, los ideales políticos y las proposiciones de gobierno de ninguno de los aspirantes a la presidencia de la República. Porque todos sabemos realmente cuál va a ser el tipo de actuación que ellos van a tener cuando ellos lleguen al gobierno. Porque lo que ellos critican cuando están en la oposición, créanmelo, es lo primero que ellos van a hacer cuando lleguen al gobierno y tengan el control del Estado o del erario del Estado o el dinero de los pobres. No cabe duda también que los primeros 18 meses del gobierno de Luis Abinader en su gestión, Luis Abinader ha destituido a 15 funcionarios señalados en casos de corrupción, agresión sexual e irregularidades en sus declaraciones juradas de patrimonio. Debemos hablar también sobre la destitución de la también ministra de la Juventud, Lourdes Arba Jiménez Ramírez, debido a irregularidades en la compra de equipos tecnológicos, hecho ocurrido el 16 de diciembre de 2021, a un menos año después de haber sido designada en lugar de Kimberly Tavera, quien permaneció menos de 4 meses en el cargo. Y Luis Abinader, ya sea por la presión pública o ya sea porque le daba vergüenza, no tuvo más que destituirlo. Uno de los escándalos más sonoros fue el fraude en el sector de sorteo de la lotería del pasado 1 de mayo, el cual estuvo encabezado por Luis Michel Dicen, entonces administrador de la Lotería Nacional. Dicen fue acusado por el Ministerio Público, junto a otras 10 personas, de organizar y ejecutar el sorteo fraudulento que quedó captado en video denominado Operación 13. Al administrador de la Lotería Nacional le fue impuesta medida de coerción de 1 año de prisión.
El expresidente, director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, Juan Carlos Torres Rubio, fue destituido tras ser mencionado en la denominada Operación Coral, un entramado de corrupción que, según las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, manejó miles de millones de pesos dominicanos. Claro, cuando ustedes escuchan un poquito lo que es la historia de la corrupción documentada, porque estamos hablando de corrupción documentada, eso te dice a ti que cualquiera que sea la organización política por la que tú vas a votar en las próximas elecciones, eso te dice a ti que realmente toda la organización política tienen su corrupto preferido. Toda la organización política tienen lo que alguna gente llaman y protegen a sus políticos corruptos. Porque en toda la organización política, tanto el PLD, PRM, PRD y también el partido La Fuerza del Pueblo, la corrupción es parte de la maldad colectiva de muchos otros dirigentes políticos de esas organizaciones políticas, lo cual ustedes, como votantes en República Dominicana, en las próximas elecciones, ustedes van a tener que votar por muchas de esas personas que ustedes saben que fueron corruptos o fueron acusados por casos de corrupción o fueron señalados que estaban envueltos en algún acto de corrupción en contra del dinero del Estado. Pero no es mi trabajo, porque yo no pertenezco a ese sistema de justicia que debe investigar, perseguir y llevar a los tribunales a las personas que cometen actos de corrupción. Mi trabajo es simplemente hablar con ustedes, entretenerlos y que ustedes pasen un buen tiempo escuchando al negro hablando de una cosa que de él no sabe mucho. Algunos analistas políticos sostienen que detrás de este comportamiento corrupto de la sociedad dominicana, el cual empieza con la clase política, los funcionarios del gobierno, pero también el dominicano común. En las próximas elecciones, los votantes dominicanos deberían decidir por el gobierno que sea el menos corrupto. Cuando alguien se roba los recursos del Estado, tú puedes creerlo o no, te estás robando a ti mismo, porque tú, como tus impuestos, contribuyes con el Estado. Y como dominicano, tú eres dueño de toda la riqueza que la nación tiene en sus recursos naturales. El dinero que tú pagas es para el beneficio de todo el pueblo dominicano, no para los bolsillos de esos ladrones dominicanos que de una forma u otra se roban el dinero del pueblo. Tú tienes el derecho y el deber de reclamar que el dinero del Estado sea bien utilizado por aquellos funcionarios del gobierno, los cuales tú eliges cuando tú eliges el presidente y los legisladores. Tú puedes ver el Estado como tu amigo, adversario, sino como tu protector y entidad que está al servicio de los ciudadanos como tú. Recuerda, los políticos vienen y van, pero el Estado siempre es el mismo. Lo que cambia es quién lo maneja y quién lo maneja depende de ti como votante. Pero como dije anteriormente, en un país como República Dominicana, donde el fanatismo político, ese elemento de partidarismo político, el culto a la personalidad, pero también cuando hablamos del clientelismo político y cuando hablamos de un pueblo dominicano que por 500 o 1,000 pesos venden su voto, eso te dice a ti que la corrupción institucionalizada en República Dominicana por la clase política es parte integral de la mentalidad del mismo pueblo dominicano que vota por esos políticos corruptos. Y cuando se habla de corrupción en República Dominicana, todo somos de una forma u otra participantes, responsables y culpables de los altos niveles de corrupción que existen en la sociedad dominicana. Pero cuando hablamos sobre corrupción estructural, realmente ¿de qué estamos hablando? Todo dominicano que no paga los impuestos, paga para recibir favores de los empleados del Estado, se roba los recursos del Estado, cobra sin trabajar en el Estado, no defiende el dinero del Estado como si fuera suyo, calla o es cómplice cuando alguien se roba el dinero del Estado, elige políticos conocidos como ladrones del dinero del Estado, defiende políticos corruptos, aplaude o elogia a gente que se roba los recursos del Estado. Pero también cuando tú ignoras o racionalizas un gobierno corrupto, el cual tú pones la simpatía partidaria por encima de los intereses de la nación. Todo eso te dice a ti que tú eres parte también de la corrupción estructural que sufre la nación dominicana en este momento. Y no hay forma
cómo detenerla. Esa falta de conexión entre pertenecer y ser parte de una nación es la razón detrás de esa corrupción estructural que es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano, que todavía actúa bajo la idea de saqueo o yo no soy de aquí, la cual fue aprendida en los primeros colonizadores en una de las razones del robo de los recursos del Estado. ¿Cómo puede cambiar esa mentalidad de saqueo o yo no soy de aquí que el pueblo dominicano tiene en este momento? Aquí es donde la educación elemental es sumamente importante para enseñarle a los dominicanos el amor, esa sensación de pertenencia de la nación dominicana como parte de ello, no un objeto inmaterial sobre el cual nadie se siente identificado, pero tampoco responsable de lo que suceda con ella. ¿Por qué los votantes dominicanos eligen políticos corruptos? Porque nadie le ha dicho o le ha enseñado que esos políticos que ellos están aplaudiendo y apoyando se están robando el dinero que ellos aportan con sus impuestos a un Estado al cual les pertenece. Los recursos y dinero del Estado, seamos francos, les pertenece a todos los dominicanos. Se lo voy a decir de nuevo. Los recursos del Estado les pertenecen a todos los dominicanos. Algo que ustedes tienen que metérselo en la cabeza. Y no cabe duda que cuando tú apoyas a políticos ladrones y corruptos, quienes creen que el Estado no les pertenece, realmente tú estás contribuyendo a que la mayoría de las personas se roben los chelitos de los pobres y el dinero del Estado. Si en este momento los ciudadanos sienten que los recursos y dinero del Estado es de ellos, en ese momento la corrupción estructural o institucional termina, pero también disminuye al mínimo los actos delictivos de funcionarios, empleados y políticos elegidos, porque los ciudadanos cuidarán, vigilarán el dinero y recursos del Estado como si fuera el propio. Y ellos van a denunciar a aquellos que se roben lo que les pertenece a todos los dominicanos. Los políticos son corruptos o se roban el dinero y los recursos del Estado simplemente porque los ciudadanos, como tú y como yo, durante 50, 100 años se lo hemos estado aplaudiendo, apoyando, racionalizando y motivando y tapándose los ojos para no ver esa realidad de que la clase política dominicana es corrupta por naturaleza. Y eso solamente va a terminar el día que el pueblo dominicano se dé cuenta que el Estado y el dinero del Estado no es de los políticos, es de ellos, porque ellos lo pagan con su contribución. Es una mentalidad que no existe en una gran mayoría de los votantes en República Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo, ya el negro se cansó de hablar mucho sobre algo que no sabe muy poco. Por ese lado, si una forma u otra ustedes creen que este tipo de trabajo les gustó, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este tipo de videos, escriban, miren, porque de una forma u otra, de esa forma ustedes ayudan a que este tipo de canal vuelva de nuevo y se reviva. Porque durante varios años, varios meses, realmente yo no he estado subiendo. Pero, como dije anteriormente, ya empezó la actividad política y durante los próximos meses ustedes van a escuchar lo que el negro cree que tiene que decir, porque él cree como que a alguien le importa lo que el negro está hablando. Por ese lado, señores, pasen un excelente día.